les invito a que abran su confesión de fe en el capítulo 15, párrafo 3. Capítulo 15, párrafo 3. Vamos a dar lectura, hermanos, a todo el párrafo y lo vamos desarrollando. Capítulo 15 del arrepentimiento para vida, párrafo 3. Leamos. Este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica por la cual una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado, se humilla por causa de éste, por medio de la fe en Cristo, con tristeza piadosa, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito y empeño, mediante las provisiones del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Hermanos, en este estudio del arrepentimiento para vida o arrepentimiento para salvación, hemos visto en el párrafo 1 cómo es el arrepentimiento al momento de la conversión del creyente. La semana pasada vimos en el párrafo 2 el arrepentimiento continuo en la vida del creyente, y en este párrafo 3, hermanos, lo que vemos aquí es la naturaleza del arrepentimiento. Y este estudio lo vamos a dividir en dos partes, en dos puntos. Punto número 1, vamos a ver cómo es que el arrepentimiento para salvación es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y número 2, vamos a ver cómo es el actuar del creyente cuando recibe el don del arrepentimiento. Entonces, comencemos con el primer punto. El arrepentimiento es un don de Dios. Eso es lo primero, hermanos, que vemos en nuestro párrafo. Nuestro párrafo de estudio comienza afirmando esta verdad. Leamos, hermanos, el inicio del párrafo. Dice: este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica, o lo que es lo mismo, es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es algo que Dios da al hombre. Vamos a ver, hermanos, que el arrepentimiento, de acuerdo a la Escritura, es eso. Es algo que solamente Dios lo puede dar, que solamente Dios lo puede otorgar. No es algo que el hombre pueda producir por sí mismo. El hombre está incapacitado para eso. Y para poder entender bien esto, es necesario recordar, hermanos, que la Escritura enseña que hay dos tipos de llamamiento del Evangelio: el llamado externo y el llamado interno, que es algo que ya vimos en el capítulo 10 de nuestra confesión. El llamado externo es el que nosotros hacemos cada vez que predicamos el Evangelio. El llamado externo es la predicación, y el llamado externo ocurre en todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio. Pero el llamado interno, esa es la obra del Espíritu que obra en el elegido cuando escucha el Evangelio para darle salvación. El llamado externo, hermanos, es para muchos, es para todos los que escuchan el mensaje, pero el llamado interno es para pocos, es para los elegidos de Dios. A este llamado interno también se le conoce como el llamamiento eficaz o el llamado eficaz. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados externamente al Evangelio, pero son pocos los elegidos que van a responder a ese llamado en arrepentimiento
y fe. Y es en ese llamado, en ese llamado eficaz, en ese llamamiento eficaz del Señor, es ahí, hermanos, donde Dios concede el don del arrepentimiento. La Biblia, hermanos, limita el llamamiento eficaz a aquellos que Dios ha escogido desde el principio para salvación. Y es importante, hermanos, entender esto, y por eso este párrafo que habla de la naturaleza del arrepentimiento, los redactores de la confesión inician con esta certeza, hablando de esta certeza del arrepentimiento, diciendo, es una gracia evangélica, es un don de Dios. Y esto es, hermanos, porque a lo largo de la historia de la iglesia se ha enseñado que el arrepentimiento lo puede tener cualquier persona, y que entonces toda persona, al tener esa capacidad para arrepentirse, puede utilizar su libre albedrío para decir, me arrepiento o no me arrepiento. Y eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que el único que puede dar el don del arrepentimiento es Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede hacer nada bueno por sí mismo. Tiene una naturaleza corrompida, corrupta. Así que no puede ejercer por sí mismo el arrepentimiento para salvación. Acompáñenme, hermanos, a Romanos capítulo 8, versículo 30, por favor. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que la Escritura limita ese llamamiento eficaz a los que Dios ha elegido desde el principio. Romanos 8:30. Dice el apóstol Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos, hermanos, este versículo. Dice al principio, a los que predestinó, es decir, a los que eligió desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, a ellos es a quienes dice enseguida, también llamó, con un llamamiento eficaz, porque después dice, también los justificó y los glorificó. Y podríamos ver entonces en este versículo a quienes Dios justifica, a quienes Dios glorifica, a quienes llama para esa justificación y esa glorificación, a los que predestinó, a ellos. Y de este versículo entendemos que solo a aquellos que el Señor predestinó, a ellos es a quienes Dios les da el arrepentimiento para vida, para justificarlos y también para glorificarlos en el tiempo postrero. Ahora acompáñenme, hermanos, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Dice aquí el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí vemos, hermanos, el llamado externo. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí vemos con claridad eso, hermanos, de que no a todos el Señor les da el don del arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Sin embargo, para judíos, para algunos judíos es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para los llamados eficazmente, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Y vayamos, hermanos, ahora a 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos nuevamente, hermanos, la relación que hay entre la elección y el llamamiento eficaz de Dios. Así que es importante distinguir entre el llamamiento externo y el llamamiento interno, que es el que en realidad salva a las personas, porque como dijimos, hermanos, es en el llamamiento eficaz donde Dios da el don del arrepentimiento al creyente. Ahora hay muchos pasajes que enseñan el arrepentimiento como un don de Dios, como un regalo de Dios. Pero hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento donde esto es muy explícito. Incluso, hermanos, encontramos la palabra tal cual arrepentimiento y se afirma que es un don de Dios. Acompáñenme a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículo 31. A este, hablando de Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Este pasaje enseña, hermanos, que Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios y que en esa posición exaltada y poderosa, Él puede conceder el arrepentimiento a Israel. Y por implicación, como ya lo vimos, a todos los hombres que Él ha escogido de todo lugar, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y ahora veamos allí mismo en Hechos, pero ahora en el capítulo 11, aquí vemos el hecho de que Jesús también puede dar el don del arrepentimiento a los gentiles. Esa es la idea central de este pasaje. Hechos 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando los creyentes judíos escucharon el informe de que la familia gentil de Cornelio había creído, dice que glorificaron a Dios y reconocieron que Dios soberanamente les había dado el arrepentimiento para vida. Y el otro pasaje, hermanos, donde vemos esto con claridad, es es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Observen que Pablo no está seguro que Dios dé arrepentimiento a aquellos que se oponen. Así que dice, por si quizá
Dios les conceda que se arrepientan, porque sabe que Dios no da el arrepentimiento a todos, sino solo a aquellos que Él ha elegido. Hermanos, ¿y cuál es el valor práctico de entender que el verdadero arrepentimiento es un don de Dios? ¿Cuál es el valor práctico de entender que el arrepentimiento es un don de la gracia soberana y electiva de Dios? Bueno, hermanos, el entender que el arrepentimiento es un don de Dios es muy esperanzador para el pecador. Porque, hermanos, si el arrepentimiento dependiera de nosotros, no habría ninguna esperanza. Si el arrepentimiento dependiera de nosotros, hermanos y amigos, estaríamos todos condenados al infierno, porque ninguno puede arrepentirse por sí mismo. Es imposible para el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que está muerto espiritualmente, producir arrepentimiento. Así que esto es muy esperanzador, saber que Dios en su infinita misericordia produce el arrepentimiento por gracia, que lo da como un regalo, como un don de gracia. Y tal vez aquí haya alguien que haya estado meditando en su condición delante de Dios, que haya estado meditando en cuán pecador es, en cuánta maldad hay en su corazón, en cuán carente está de todo deseo santo y puro, de cuán grande es su falta de amor al Señor Jesucristo. Y si ese es tu caso, amigo, esto debe ser de mucha esperanza para ti, el saber que Dios cambia los corazones y da como un regalo el arrepentimiento para salvación. De hecho, amigos, si es esta tu situación, tu realidad, de que estés vislumbrando esa maldad en ti, ese pecado que hay en ti, eso es muestra en sí mismo de un indicio de un verdadero arrepentimiento. Porque un pesar por el pecado, un dolor por el pecado, es un indicio de un verdadero arrepentimiento. Y también, hermanos, este entendimiento de que el arrepentimiento es una gracia de Dios, eso también es importante entender, hermanos, porque nos muestra a quién debemos agradecer y a quién debemos glorificar por el arrepentimiento. Dice el hermano Sam Waldron, cito, ¿puedes imaginarte cómo sería si el arrepentimiento no fuera un don de Dios? Supongamos que un hombre pudiera arrepentirse por sí mismo, por el hecho de ser mejor que otros. ¿Puedes imaginarte lo arrogante que sería esa persona que se arrepiente? Podría decir, ¿acaso no soy distinto por haberme arrepentido cuando otros no son lo suficientemente inteligentes, espirituales o humildes como para arrepentirse? Hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios que destruye toda jactancia, que aplasta todo orgullo. El arrepentimiento, al igual que la fe, es un don de Dios. Y eso destruye ya toda jactancia, toda arrogancia en el hombre. El saber que no depende nada de él y que depende todo de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, el entender esto, nos lleva a darle toda la gloria a Dios. Nos lleva a adorarlo por el arrepentimiento que por su soberana elección nos concedió a nosotros y a otros totalmente por gracia. Así que este es el primer punto, hermanos, y es importante entenderlo. El arrepentimiento es un don de Dios y un don que no se lo da a todos, sino únicamente a los elegidos desde el principio. Ahora veamos el punto número 2, el actuar del creyente al recibir el don del arrepentimiento.
Volvamos a nuestra confesión de fe, hermanos, al párrafo 3 del capítulo 15. Leamos hasta el número 5 de referencia. Este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica, esto ya lo vimos, por la cual una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado, se humilla por causa de éste, por medio de la fe en Cristo, con tristeza piadosa, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo. Hermanos, el énfasis del Nuevo Testamento es que quienes proceden al arrepentimiento para vida, primero tienen una convicción de que son pecadores, tienen una convicción de su pecado, de la maldad de su pecado contra Dios. Acompáñenme por favor, hermanos, a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Lucas 5, versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo está enseñando aquí que lamentablemente hay algunos hombres que erróneamente se consideran justos, que lamentablemente hay hombres que se consideran buenos en sí mismos. Pero la Biblia enseña, amigo, que no hay un solo hombre que sea bueno, que no hay nadie que pueda hacer lo bueno, que no hay ningún justo, que todos los hombres, sin excepción, nacemos siendo pecadores, nacemos con una naturaleza corrompida por el pecado, muertos espiritualmente. Cuando un hombre se siente sano, no va al médico. Cuando un hombre, de la misma manera, cuando un hombre se siente justo o bueno, no va a haber la necesidad de un Salvador. No va a haber la necesidad de ir a Cristo para el perdón de sus pecados y para encontrar la salvación en Él. Porque una persona que se considera buena a sí misma va a decir: yo por mis buenas obras puedo alcanzar el favor de Dios, puedo alcanzar el cielo. Y amigo que estás aquí, si tú piensas eso, déjame decirte que estás equivocado y que eso no es lo que enseña la Escritura. El Señor vino por pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Aquellos que reconocen su realidad con humildad, que son pecadores, que han pecado contra Dios, que han violado su ley, que hay maldad en su corazón, que solo son dignos de una condenación eterna. Ellos, los que reconocen esto, irán con urgencia a Cristo para implorar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Solo aquellos que saben y que reconocen que son pecadores verán la urgencia y la necesidad de ir al Señor Jesucristo. Y esta es la razón por la que quizá algunos de los que están aquí no se han arrepentido aún. Quizá, amigo, tú te has creído bueno en ti mismo. Quizá tú te ves como justo delante de Dios. Quizá estás confiando en tus obras y no en el Señor Jesucristo. Y nunca te has visto como un pecador. Quizá nunca has sido confrontado con tu realidad. La Escritura dice que tú eres pecador y que has pecado contra Dios y que estás destituido
de su gloria y que estás separado de Él, que tu pecado ha hecho separación entre Dios y ti y tú. ¿Piensas quizá que nunca has hecho nada malo como para merecer el infierno? Pero amigo, la Escritura dice que todos somos pecadores y merecedores de una condenación eterna. Continúa nuestro párrafo 3 del capítulo 15 de nuestra confesión. Leamos nuevamente, hermanos, desde el principio hasta el número 5 de referencia. Dice: este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica por la cual una persona, al ser sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado, se humilla por causa de éste, por medio de la fe en Cristo, con tristeza piadosa, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo. Cuando el Señor obra produciendo arrepentimiento en una persona, esa persona se vuelve sensible a su pecado, se humilla, siente una profunda tristeza, aborrece su pecado y aún se aborrece a sí mismo. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os hemos mostrado limpios en el asunto. Aquí vemos, hermanos, que cuando el Señor obra ese arrepentimiento para salvación, hay una profunda tristeza que es según Dios. Este pasaje habla también de una tristeza que es según el mundo y que se queda en eso, solamente como un remordimiento por el pecado, pero no hay realmente un arrepentimiento genuino, una tristeza que produce Dios. Y termina nuestro párrafo de estudio, párrafo 3 del capítulo 15 de nuestra confesión, orando por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito y empeño, mediante las provisiones del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Todo esto es lo que ocurre en la vida del creyente cuando el Señor otorga ese don del arrepentimiento. Hay una profunda tristeza, un dolor por el pecado, un aborrecimiento por el pecado, un aborrecimiento a sí mismo, pero también hay una búsqueda de perdón, como dice aquí en nuestro párrafo, y una oración al Señor pidiendo gracia y fortaleza para andar delante de Él como a Él le agrada. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 128. Dice el salmista: por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Eso es lo que ocurre en la vida del creyente cuando se ha arrepentido de una manera genuina.
aborrece todo lo que es contrario a Dios y a su palabra, y ahora tiene en alta estima sus mandamientos, su palabra, y busca conducirse delante de Dios conforme a la Escritura. Pablo escribió a los filipenses, como vamos a ver en la predicación. Pablo dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dos breves aplicaciones, una para ti, hermano, para todos los creyentes. El recordar que el arrepentimiento es un don de Dios, hermanos, nos debe llevar a glorificar a Dios y a dar gracias de que nos haya concedido en su infinita misericordia el don del arrepentimiento. De otra manera, hermanos, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos aún expuestos a esa condenación eterna. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos otorgó gratuitamente el don del arrepentimiento para salvación. Y es por su gracia y su misericordia que estamos aquí y que hoy podemos adorarle, que hoy podemos levantar acciones de gracias al Señor por esto que Él ha hecho en nuestras vidas. Y la otra aplicación es para ti, amigo, que no eres cristiano, que no eres creyente. Amigo, Dios demanda de ti dos cosas que son inseparables: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. La fe es una marca distintiva del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento cree en la promesa de que si tú pones, amigo, tu confianza en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, serás salvo. Amigo, yo te ruego que te mires a ti, que mires cuán pecador eres, que mires tu vida, que veas tu condición delante de Dios, que atiendas a lo que has escuchado el día de hoy y vas a seguir escuchando en este día. Eres pecador, esa es tu condición. Estás separado de Dios, necesitas reconciliarte con Él y la única manera en que puedes hacerlo es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, amigo, te ruego que así como te miras a ti para ver esas cosas, para ver tu condición, mires con mayor profundidad al Señor Jesucristo. Que mires a aquel que vino a este mundo para vivir una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia a Dios, obedeciendo perfectamente todos los mandamientos que tú y yo hemos quebrantado, y que fue a esa cruz y que tomó el lugar del pecador y recibió en esa cruz el castigo que tú y yo merecíamos. Amigo, mira a Cristo, mira lo que Él hizo para que tus pecados sean perdonados, para que hoy mismo, amigo, tú puedas tener la vida eterna, para que hoy, amigo, puedas ver tu condición, veas tu pecado y corras a Él urgentemente, porque Él es el único que te puede salvar. No sabes si el día de mañana será demasiado tarde. Necesitas urgentemente encontrar tu salvación, la salvación de tu alma en el Señor Jesucristo. Él ya lo hizo todo, Él ya lo pagó todo, su obra está completa, su obra es consumada. Solo necesitas descansar en Él, confiar en lo que Él ya hizo.
Así que arrepiéntete para con Dios y ten fe para con el Señor Jesucristo. Y si haces estas dos cosas, amigo, Dios promete que ciertamente serás salvo. Que así sea para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos.